En este video vamos a hablar de la conexión en la seducción. Sin duda es una etapa fundamental, pero que mal hecha solo te va a llevar directo a la zona de amigos. ¿Qué es lo que sucede cuando generas conexión sin haber generado atracción previamente? Te voy a mostrar cómo piensan las mujeres, por qué no deciden como nosotros, cuáles son los errores más comunes que te envían a la friendzone y por qué saber leer el momento es lo que marca la diferencia entre avanzar o quedar atrapado en la zona de amigos. Lo que sigue de este video es un fragmento de las clases que doy dentro de mi comunidad privada en Levantarte Academy, donde trabajamos todo el proceso de seducción paso a paso. Si querés aprender esto de manera estructurada, en comunidad y con acompañamiento, en la descripción tenés el acceso a la comunidad. Y si sentís que necesitas ayuda personalizada, también podés aplicar a mis mentorías 1 a 1 mirando el link en la descripción. Ahora sí, vamos a lo importante, entender cómo se construye una conexión que realmente seduzca y te permita tener abundancia de opciones en tu vida. Adelante. Y hoy es clase de conexión. Recordemos aquí que vamos a hablar de conexión, que es la parte más larga del proceso de seducción y que la fórmula de la seducción es atracción más conexión es igual a seducción. Es decir, es el inicio, el desarrollo y el final del juego de la seducción. En este caso, la etapa de conexión es el desarrollo. Diríamos que el inicio, para que haya juego de seducción, tiene que haber primero atracción, interés inicial. ¿Sí? Ella tiene que decir, ay, ¿quién es este hombre? Me interesa. Pero además debe sentirse conectada para sentirse seducida. Es decir, primero hay que entrar en su radar, pero con eso no es suficiente. Y ahí está el error que muchos hombres cometen al creer que ellas son iguales que nosotros. Para nosotros los hombres, una mujer nos gusta o no nos gusta. Y casi siempre lo podemos decidir en segundos. Es algo más bien dual, de sí o no. Como si fuera un interruptor de luz de dos posiciones, prendido o apagado. Hay atracción, no hay atracción. En cambio, en las mujeres, la seducción funciona más bien como algo gradual. Más que un interruptor de dos posiciones, es un dimmer de luz, ¿no? Que va increyendo, va encendiéndose de a poco. A medida que te conocen, se puede ir encendiendo esa atracción o no, o apagarse completamente, por supuesto. Nosotros los hombres decidimos con una foto, me gusta o no me gusta. La mujer necesita ver la película. ¿Por qué sucede esto? Probablemente tiene que ver con una ventaja evolutiva. ¿Qué hombres dejaron más descendencia en la historia humana? ¿Los que se acostaron con la mayor cantidad de mujeres o los que tenían un proceso de evaluación donde se tomaban mucho tiempo para evaluar a cada mujer con la que se acostaban? Claramente dejaron más descendencia los que menos tiempo se tomaban para evaluar. Descendemos más bien de ese tipo de hombres promiscuos. En cambio, ¿qué mujeres dejaron más descendencia? Las que se acostaron con el primer hombre que se les cruzaba sin saber si había una conexión genuina con él, o las que elegían hombres que iban a acompañarlas en caso de que se embaracen. El embarazo, el parto y el amamantamiento son los momentos más críticos para la vida de una mujer y de un bebé, sobre todo en la prehistoria humana. El embarazo y el parto era la causa de muerte número 1 en las mujeres. Entonces, claramente han dejado descendencia las mujeres que supieron elegir hombres con los que había una conexión y que tenían la capacidad de acompañarlas, de tejerlas, de cuidarlas. Por eso digo que la etapa de conexión es quizás la que más le cuesta entender a muchos hombres y vamos a ver los errores que puedes cometer por no hacer bien la etapa de conexión. Y por eso la mujer te evalúa. Es parte del mecanismo de supervivencia que permite que existamos. Y te lo digo porque no tiene sentido que te enojes o que juzgues a las mujeres por tomarse su tiempo, como tampoco tiene sentido juzgar a los hombres por decidir rápidamente. Los dos son mecanismos de supervivencia y entenderlos te permite jugar el juego con las reglas correctas. Hay una doble evaluación por parte de las mujeres hacia los hombres. La primera es si valés la pena como hombre, es decir, si posees las características básicas para ser un buen candidato. Y ahí es cuando principalmente va a evaluar si sos un líder, si sos protector, si tenés potencial en la vida. Es algo que pueden deducir por cómo te comportás, hasta quizás por cómo te vestís, ¿no? Pero es algo que se deduce al inicio de la interacción, que es la primera etapa, la etapa de atracción. También puede darse cuenta de que posees esas cualidades si ya hay otras mujeres que te eligieron. Por eso la preselección funciona tan bien en nosotros los hombres. Si ella ve que otras mujeres te eligieron, le ahorra el tiempo de esa primera evaluación. Pero esa es la primera evaluación, la que dice, bueno, acá hay juego, es el inicio. Es, este tipo, bueno,
es atractivo. Pero con eso no es suficiente, porque además de poseer esas cualidades atractivas, ella tiene que sentir que estás conectado con ella, porque si no, ¿de qué le sirve que seas protector, que seas líder, si luego de acostarte con ella la vas a abandonar? Todo esto es instintivo, todo esto es intuitivo, generalmente no es un proceso consciente. Pero la atracción ya vimos que en general no es un proceso consciente. Nosotros no decimos, esta mujer tiene tal y cual característica, por eso me gusta. No, simplemente nos gusta. Y del lado de la mujer es lo mismo. Si vos tenés determinadas características, podés despertar atracción. No es un proceso lógico. Descendemos de mujeres que eligieron a hombres con esas características. Líderes, protectores, hombres con los que tenían una conexión especial. Entonces, la segunda evaluación que ella va a hacer es a ver si tengo una conexión especial con este hombre. De nuevo, es un proceso inconsciente, casi diría instintivo. Sé que muchos que están escuchando pueden pensar, Martín, pero ¿qué decís si yo conozco un pibe lindo que las chicas al instante se mueren por él? Ahí se está confundiendo una muy buena primera impresión con la seducción. Obviamente que un hombre muy lindo va a llamar mucho la atención, pero en general no es suficiente. De hecho, lo comprobaron en su estudio, que yo he citado muchas veces. Psicólogos de la Universidad de Florida que hicieron este experimento de I found you very attractive, te encuentro muy atractiva. Y agarraron un hombre muy lindo y le pidieron que se acerque a 100 mujeres y les diga, hola, me pareces muy linda, ¿tendrías sexo conmigo esta noche? Y la mayoría absoluta lo rechaza cuando es así, un hombre tan directo. En cambio, cuando es una mujer linda la que se acerca a los hombres, la mayoría le dice que sí. Entonces, una muy buena primera impresión, en general, no quiere decir que la mujer quiera inmediatamente acostarse con ese hombre. Es una muy buena primera impresión y obvio que es mejor causar una muy buena primera impresión que no causarla. Pero no es suficiente. Por otro lado, es cierto que hay mujeres que se acuestan con hombres rápidamente y solo por lo superficial. Y bueno, sí, algunas las habrá, claramente. No te recomendaría que te obsesiones con ninguna de esas. Porque si son rápidas y superficiales, lo que fácil viene, fácil se va. Y la mayoría no son así. Porque con esta lógica, ¿no? También es cierto que hay mujeres que se acuestan con hombres por dinero. Sin ningún tipo de eufemismo ni nada. Se acuestan con hombres por dinero. Entonces, también te diría, bueno, en principio no sé si es el tipo de mujer que yo te recomiendo para enamorarte, hermano. Repito, por suerte está lleno de mujeres que buscan en los hombres algo más profundo, ¿sí? A hombres de alto valor, hombres con los que tengan una conexión. Y esas son las que más valen la pena. Por eso es importante saber proyectar valor y conectar. Si lo vemos así, esto también nos permite entender a las mujeres cuando nos evalúan. Es decir, es bueno que una mujer busque conexión, porque si no la buscase, significa que es superficial. Y al primer hombre lindo, con más plata que vea, te va a dejar por él. Así que en vez de quejarte, de decir, uy, qué complicadas son las mujeres, ¿por qué no es más fácil como nosotros? Sí o no, y punto. Agradece que tenga un proceso de selección más profundo. Esa es una mujer que realmente te va a valorar por lo que sos y no por lo lindo que seas o por tus músculos o por cuánta plata tengas. Entonces vamos a los 3 errores típicos que cometen los hombres que tienen que ver con la etapa de conexión. Un error típico que suele mandar a muchos hombres a la zona de amigos es ir directo a la conexión sin antes haber generado atracción. Es el error típico del chico bueno. Mostrarse casi como un amigo desde el principio. Y puede ser que te funcione para conectar, pero si no la atrajiste antes, te va a querer, pero como amigo. Porque dice, ay, qué simpático este chico, pero no me atrajo, no tiene las cualidades que a mí me atraen en un hombre. Si la querés de amiga, está perfecta esa estrategia. El problema es cuando la querés como algo más, cuando querés algo más con ella. Y en vez de generar tensión, en vez de generar atracción, vas directo a lo cómodo. Hacerte el bueno, hacer cosas por ella que jamás harías si no tuvieras una intención sexual. Porque cuando haces eso, te estás mintiendo a vos mismo, le estás mintiendo a ella, y por eso no le sirve a ninguno de los dos. Si una mujer te gusta, no te regales, hermano. No hagas por ella cosas que no harías si no tuvieras una intención sexual. No seas tan superficial de hacer cosas por una mujer solo porque te parece linda a primera vista. No hagas por una mujer cosas que no harías si no tuvieras una intención sexual en ella. Porque ahí es cuando terminas en zona de amigos. Estás esforzándote demasiado, estás dando mucho. Y dar mucho es una de las peores cosas que podés hacer, es sobreinvertir. Es ponerla a ella en un pedestal. Mirá todo lo que hago por vos solo porque sos linda. Entonces, un error típico es ir directo a la conexión sin generar atracción.
Por eso siempre resaltamos mucho en las primeras etapas del proceso, identifica qué te hace atractivo y empezá a sacarlo para afuera, a mostrarlo. Porque si vos identificás eso y lo mostrás, vas a poder ir a la etapa de conexión mucho más rápido. De hecho, no deberías ir nunca a la etapa de conexión si no hay claros indicadores de interés de parte de ella. Y no va a haber indicadores claros de interés si no le generaste atracción. Entonces, primero generar atracción para luego generar conexión. Si no, vas directo a la zona de amigos. Otro error muy típico es generar atracción, pero ante los primeros indicadores de interés de ella, apresurarte y saltearte la etapa de conexión. Es decir, ante la mínima muestra de interés, haces una propuesta como si el trato ya estuviese cerrado. Por ejemplo, invitarla a una cita o directo a tu casa. A veces puede ser en persona, ¿no? Pasar del interés a algo más sexual demasiado rápido o proponerle ir a tu casa demasiado rápido. También puede pasar en chats. Una propuesta apresurada de cita te arruina. Esto no quiere decir que haya que tener chats eternos ni conversaciones eternas, sino saber cuando una mujer está preparada para el siguiente paso. Y eso lo podés saber solo si sabés medir justamente los indicadores de interés y la inversión de una mujer. El tercer error que tiene que ver con la etapa de conexión y que también suele enviarte directo a la zona de amigos es generar atracción, generar conexión y quedarte ahí. Este sería el dormilón, el que no avanza a algo más sexual, a pesar de que ella ya envió todas las señales de que quería algo más. Y eso te envía a zona de amigos. ¿Por qué? Porque te baja el valor como hombre, porque te falta iniciativa y lectura de la situación, te faltan habilidades sociales y te falta iniciativa. No sabes leer las señales y eso te quita iniciativa y eso te resta valor, porque a ninguna mujer le gusta un hombre sin iniciativa o que no sabe comprenderla, no sabe leer las señales. Fíjate entonces lo importante que es saber leer las señales, tener iniciativa, porque esto hace la diferencia entre tener una novia o tener una amiga, básicamente. Así como la seducción es un proceso de etapas, de inicio, desarrollo y final, atracción, conexión y seducción, la conexión en sí mismo también tiene etapas, tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cómo inicia? Inicia con ustedes dos como dos personas separadas, incluso físicamente, ¿sí? Cada uno, como lo vimos también en la clase de lenguaje corporal, cada uno estaba en su mundo, en su vida. Así comienza la etapa de seducción. Dos personas que no se conocían de repente se acercan y termina con ustedes dos a solas en algún lugar privado. Típicamente va a ser tu casa o la de ella. ¿Cuáles son las etapas del proceso de conexión? Bueno, el inicio es vos y ella se acaban de conocer y el final es vos y ella a solas en tu casa o la de ella. ¿Y en el medio qué hay? Y en el medio generalmente va a haber una cita o un lugar intermedio. Son pocos, muy pocos los casos en que pasen de dos vidas separadas a tu casa directamente o a la casa de ella. En general va a haber un lugar intermedio. Entonces esos son los tres escenarios típicos en que se desarrolla la conexión. Dos personas que no se conocían, se conocen, empiezan a conectar, generalmente tienen una cita y finalmente terminan de conectar a solas. Esas son las tres etapas. Y si lo pensás, es una unión gradual de dos mundos separados. Así es como suele funcionar y por eso también es la etapa más larga del proceso de seducción. Dos personas que terminan seduciéndose generalmente charlaron sobre temas íntimos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces es interesante pensar, ¿podríamos nosotros acelerar estos procesos o podrían estos mecanismos funcionar a la inversa? Es decir, si yo charlo temas íntimos con alguien, ¿se va a acelerar el proceso de seducción? Y es algo que investigaron muchos científicos. Uno de los que más profundamente lo hizo es Arthur Aron, de quien he hablado muchas veces. Hizo muchos estudios, ¿no? El más famoso es uno donde emparejaban a personas que no se conocían entre sí y les pedían que hablases de determinados temas a través de una lista de preguntas, ¿sí? Entonces, estas dos personas que no se conocían entre sí, y juntaban muchas parejas de personas, les daban una lista de preguntas. A unas les daban unas preguntas profundas, ¿no? Es decir, ¿qué soñabas hacer cuando eras niña? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Si pudieras invitar a comer un personaje famoso, ¿quién sería? Es decir, preguntas que te hacían indagar un poco en tus sentimientos, en lo que pensabas, en tu vida. Y crearon también un grupo de control, donde las parejas tenían que hablar, pero solo de temas superficiales, tipo, ¿preferís relojes digitales o analógicos? ¿Cómo vas de tu casa al trabajo? ¿Cuánto tiempo tardás? Preguntas así que no
apelaban a ningún tipo de emoción ni ningún tipo de profundidad. Y al final de todos estos encuentros se le pedía a las personas que califiquen qué tan atractivo le había resultado su compañero de citas. Cuando las preguntas eran profundas, los compañeros de citas resultaban más atractivos. Inclusive decía Arthur Aaron que en este estudio veían como las parejas obligadas a hablar de temas profundos, muchos intercambiaban teléfonos al final del experimento. Entonces, Arthur Aaron tuvo la maravillosa idea de pensar, bueno, pará, entonces yo quizás puedo hacer una lista de preguntas que si dos personas se las hacen, sí o sí se enamoran. Y se metió a crear esa lista de preguntas que al final eran 36. Entonces, Aaron seleccionó 36 preguntas orientadas a lograr que dos extraños se abran emocionalmente de forma gradual y posiblemente se genere una conexión ahí que podríamos llamar amor. Lo loco es que en 2015 una periodista del New York Times publicó un artículo donde agarró las 36 preguntas de Arthur Aaron, tuvo una cita con un hombre, se hicieron las 36 preguntas y adivinen qué pasó. Se enamoraron y se terminaron casando. Yo, si les soy sincero, nunca hago las 36, pero son una muy buena pauta para qué tipo de preguntas profundas son buenas para generar un vínculo emocional fuerte con una mujer. Para mí, un juego ideal para una cita es el juego de las preguntas, porque ahí podés recorrer todas las etapas, ir de una conversación más casual a una conversación profunda e íntima. El juego de las preguntas es este juego que se inmortalizó en la película Antes del Amanecer. Es una película de Richard Linklater donde un hombre y una mujer se conocen en un tren. En un momento ellos deciden pasar la noche juntos porque tienen muchas horas libres. Y en un momento él le dice, ¿jugamos un juego? Ella le dice, bueno, ¿qué estabas pensando? Y como hace un rato que nos conocemos, podemos hacernos preguntas directas. Nos preguntamos el uno al otro, así directo. Dice ella, sí, hay que ser sincero al 100% y hay que hacer preguntas profundas. El juego de las preguntas es una forma lúdica de generar conexión, ¿no? No hace falta seguir al pie de la letra de nuevo las 36 preguntas de Aaron, pero si vos le propones, jugamos el juego de las preguntas, una pregunta cada uno, tenemos que contestarnos sí o sí con la verdad y tienen que ser preguntas profundas. No me preguntes cuánto tardo llegar de mi casa al trabajo, porque es un bodrio la pregunta. La idea es que nos podamos conocer. Bueno, dice ella. Bueno, empezás vos. Ay, no sé, bueno, empiezo yo. Y empezás vos con la pregunta que quieras. Podés agarrar de las 36 preguntas de Aaron, elegir. A mí me gusta ir en una escalada, es decir, en el inicio de la conversación quizás hacer una pregunta más casual, ¿no? Por ejemplo, puede ser hasta playa o montaña, qué sé yo, ¿cuál es tu música favorita? ¿O qué lugar del mundo te gustaría ir si yo te regalase un pasaje ahora? Pero la idea con el juego de las preguntas es pasar de preguntas más generales a preguntas más profundas, de sentimientos, y por qué no, algunas preguntas que eleven un poquito la tensión sexual en el ambiente. Una pregunta de sentimientos, ¿qué puede ser? Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de vos? Y no estoy hablando de físico, sino de lo que más orgullo te genera vos de vos misma. Es una linda pregunta porque pone a la gente en estado emocional positivo. Vas a tener además buena información de qué es lo que ella valora de ella misma. Y podés después sí pasar a preguntas más íntimas. Si tuvieras que elegir una posición sexual para siempre, ¿cuál sería? ¿Tenés alguna fantasía sexual que no hayas cumplido? O podés preguntarle algo que a vos te interese saber porque tiene que ver con tus preferencias. Yo, por ejemplo, me gusta preguntar de tríos porque es algo que a mí me gusta. Pero si a vos te gusta el sexo más bien sado o el sexo tántrico, ¿por qué no hacer una pregunta relacionada con eso? Te va a dar una información privilegiada. Un error muy típico de los hombres es ir a la cama con una mujer con la que nunca hablaron de nada de sexualidad. Se puede hacer, pero si vos hablaste previamente, vas a tener información muy valiosa para que ella la pase mejor y por lo tanto vos también la pases mejor. Y una muy buena pregunta también para insertar en el juego de las preguntas es decirle, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿qué puntaje crees que tendría un beso entre vos y yo? Si te da de 7 para arriba, quiere un beso, listo, guardate esa información, no hace falta que te tires encima y la beses, total, ya sabés que te quiere besar. Y si te da menos de 7, no sé, te da un 6, decís, uy, qué mal que debes besar, porque yo soy un 10, vos tenés que ser un 2 para que el promedio de 6. Es importante tener en cuenta que cuando una etapa se agota, en este caso estamos hablando de la conexión, ¿no? Cuando una etapa se agota, si vos no pasás a la siguiente, el proceso decae. Pero también si te apresurás, bajás tu valor. Por eso es tan importante aprender a leer los indicadores de interés y de inversión de las mujeres. ¿Cómo podemos saber que es momento de pasar a la siguiente etapa? Por la inversión de ella y por su comodidad con el contacto físico. Si están a solas, si ella te da señales de interés
invierte y vos no avanzás al beso, eso en algún momento decae, porque ella se va a aburrir, va a pensar, este hombre no tiene iniciativa. Lo mismo con la cita. Si va bien y vos no avanzás y seguís charlando y no haces ni siquiera contacto físico y seguís 1, 2, 3, 4 horas, en algún momento eso decae, ya se va a aburrir. Si quiero que te lleves algo importante de esta clase es esto: la conexión no es ser bueno, ni charlar mucho, ni acelerar. Es saber exactamente en qué etapa estás y cuál es el próximo paso. Cuando te apresurás, bajás tu valor. Cuando sos muy lento, también. Y si no sabes leer las señales, el proceso se va a caer solo. Se trata de entender la estructura y de tener el timing correcto leyendo la situación. Si querés que te ayudemos a entender y aplicar todo esto a tu vida, te invito a sumarte a mi comunidad privada en Levantarte Academy. El link está en la descripción. Y si sos de los que les gusta la perfección y querés resultados acelerados, podés aplicar a mis mentorías 1 a 1 en levantarte.com o también visitando el link que dejamos en la descripción. Nos vemos en una mentoría, en la comunidad o en mi próximo video. Hasta la próxima. Martín Riesnik, un fuerte aplauso para él. ¿Estamos grabando?